el día a día en un aula de infantiles es muy dinámico. Desde que se entra por la mañana, la idea es que el niño y la niña no paren y adquirir conocimientos a partir de esa actividad. Entonces, desde que entra por la mañana, se aprovechan las primeras horas, que son las más productivas porque vienen más frescos, digamos, después de toda una noche de descanso, y se trabaja con ellos a piñón. Para ellos es un juego, pero tú estás transmitiendo muchos conocimientos. Y ya a partir de ahí la mañana es un continuo de trabajo, tiempo para juego, tiempo también para hábitos que muchas veces en casa no los tienen, como es simplemente lavarse las manos o tirar los papeles a la papelera, también se le da importancia a eso. Y bueno, la jornada a mí se me pasa en un plis-plas, como yo le digo a los niños. A ver, mi forma de trabajar con ellos es la misma, con recortes y sin recortes. Lo que sí es cierto es que yo no cuento con el mismo material con el que contaba antes ni los mismos recursos. Entonces, el hecho de, por ejemplo, contar con 2 maestros de apoyo o contar con uno, pues varía mucho la educación que tú pretendes dar. Y luego, aparte, si esa persona de apoyo tiene que cubrir bajas o tiene que cubrir determinadas faltas siempre justificadas, pues te encuentras con que no tienes ese recurso con el que contabas antes. En cuanto a los materiales, lo mismo, no es igual contar con una clase surtida de materiales que tener que apañártela con un número limitado de ellos. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, en el sentido del trabajo diario, no, porque yo sigo trabajando igual. Los recortes a mi trabajo no han afectado en ese sentido. En mi caso concreto, la verdad es que el número de alumnos no ha variado de unos años para acá. El número oscila entre 25 y 27 alumnos. La verdad es que en ese sentido continúo con la misma proporción. Pero sí es cierto que tengo compañeras que vienen de fuera, en concreto tengo una compañera este año, viene de Cantabria, y ella trabaja con 18 alumnos. Ella me lo dice, que no tiene nada que ver trabajar con 18 trabajar con 25. Tengo otra compañera que se ha marchado este año fuera, tampoco trabaja con 25 como hasta ahora ha trabajado, sino con 18 o 20 niños. No tiene nada que ver trabajar con 18 o 20 que trabajar con 25. Ahora, en mi caso concreto no ha variado. Pues sí, yo creo que ser maestro, sobre todo en infantil, o tienes vocación o puedes salir enfermo. Hay que tener vocación para estar con 25 niños y niñas, cada uno de sus padres y de sus madres, teniendo en cuenta cómo es la situación actual con la familia. Y, y sí, la paciencia como principal virtud, y creo que si no tienes vocación es muy difícil que lleve a buen término lo que empieza. Creo que la educación es un tema muy importante como para que se recorte en este aspecto. Educación y sanidad es lo que mueve un país, la salud y la educación de las futuras personas que van a formar parte de la sociedad, creo que es lo primordial, y considero que recortar en educación es un grave problema, tanto en medios como en recursos, como en personal. Eso en el fondo acaba afectando al alumnado, y considero que bueno, que no. Pues en un principio, serte sincera, entera no me la he leído. Lo poco que he leído, pues veo que se imponen una serie de medidas que, bueno, que van un poco en contra de lo que anteriormente se ha estado trabajando. Lo que sí es cierto es que se llame el 11, se llame el OE, se llame como se llame, el hecho de que la ley cambie con el partido político, pues no estoy de acuerdo, para nada. Creo que la educación debería de ser igual, gobierne el partido que gobierne, porque a fin de cuentas creo que los intereses son comunes a todos, y convierten la educación en la baza del nuevo partido político que está en ese momento en el poder, y que cambia unas siglas, y a veces lo único que cambia es la forma de redactarlo. En el fondo sigue siendo lo mismo que lo anterior. Otras veces cambia,
pero pienso que debería de ser algo que fuera independiente del partido que gobierne. En principio, los niños que yo tengo este año, que son de infantil y además de 3 años, lo que es hablar de crisis, no. Pero sí es cierto que, bueno, que cuando nosotros hablamos con ellos en la asamblea, que es el momento en que ellos se expresan, pues sí que te comentan a lo mejor, pues yo no he podido ir a tal sitio, mamá me ha dicho que no me lo puede comprar porque no tiene dinero, pero en ese sentido, los niños hablan de lo que ven también, pero en el sentido real de crisis, no, dada la edad que tienen. Familias con falta de recursos, hombre, sí, en el sentido de que si ambos padres están parados, pues en algo se tiene que notar la crisis. Pues sí, económicamente sí que tengo que decir que desde hace unos años hasta ahora se ve, bueno, el sueldo ha bajado considerablemente. Tanto el sueldo como en otras ocasiones cursos que se hacen que antes tenían una aportación que ahora no lo tienen y sobre todo eso, a la hora de recibir la nómina ha variado. Por un lado la subida del IRPF y por otro lado pues los recortes bueno, que ya se sabe que han salido en prensa. Pues no puede haber la misma calidad en educación con mayor número o menor número de alumnos. No es lo mismo trabajar con 15 o con 18 niños que trabajar con 25. Aunque yo pretenda dar una atención individualizada a cada uno, es imposible que pueda atenderlos de la misma manera. Mi interés puede ser el mismo por sacar a cada uno adelante, pero 18 y 25 estamos hablando de un número que hace que a la hora de impartir clase se note. El impartir religión en las aulas no es un tema que tenga realmente claro si estoy a favor o en contra. Lo que sí es cierto que creo que no debería de tener el mismo peso una asignatura que es una opción familiar con una asignatura como es la religión, con una asignatura como es la lengua o las matemáticas o el inglés o cualquier otra que tiene el mismo peso para todos. Entonces, no estoy totalmente en desacuerdo en que existan las aulas, pero no creo que se le debe a dar la misma importancia. Quizás me estoy contradiciendo con esto, pero es algo que no tengo muy claro a día de hoy, la verdad. Yo creo que la educación ahora mismo, los cambios se harían desde abajo, empezando por la formación del profesorado, que fuera mucho más práctica de lo que en la realidad creo que es. La selección del profesorado en las oposiciones es muy subjetivo, es una forma de evaluar que quizá un poco depende de la suerte, no siempre, o sea, no el que no va bien preparado aprueba, pero no todo el que va bien preparado se lleva la plaza. Y lógicamente el tema de invertir en educación más de lo que se invierte actualmente. Luego a nivel del profesorado, creo que si la formación es la adecuada y la vocación está ahí, creo que todos podemos hacer una buena labor. Por eso pienso que la base de la educación actual es eso, unas leyes también que la apoyen, que no tengan en cuenta el partido que gobierne, sino que tengamos el consenso de lo que se pretende con la educación, que es formar a los futuros ciudadanos y una formación adecuada del profesorado. Creo que con eso podríamos hacer la educación un poquito mejor y más efectiva para todos.